Ok, ahora sí. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Mar, ¿todo bien? ¿Todo bien acá? Genial, Después de una jornada de trabajo, ansioso por encontrarme con vos y otra vez. muy bien. Bueno, entonces, como habíamos hablado un poco, esto es para conocer a los nuevos valores, los jóvenes que escriben, que crean cosas. Por favor, decime, en tu caso particular, ¿cómo te gustaría que te presentaran? Bueno, me gustaría que me conozcan por mi nombre y por el lugar de donde soy. Soy Héctor Francisco Allende de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de lo que sería la Patagonia Este, al sur de América. Eh, He escrito y bueno, me gusta, me gusta juntar voluntades. Me gustaría igual que piensen en mí como un gestor cultural. Eso me parece que sería como lo más significativo. Más significativo en este momento, ¿verdad? Pues yo entiendo que Sí, desde hace mucho tiempo escribís, has escrito prosa, has escrito poesía. Y en este momento, un poco más relevante en tu presente es el coordinar con otros creadores, pero que vos tenés una sí, historia de escritura. sí, las primeras personas que vi haciendo gestión cultural acá en la ciudad donde vivo yo eran grupos multidisciplinarios y, y eso me mostró un camino de alguna manera, porque no todos sentimos ni decimos de la misma manera, ¿no? Y eso está bien, esa diversidad está bien. Entonces, estos grupos tenían artistas plásticos, tenían músicos, tenían poetas, y, y llegaban a distintos lugares y se generaba una cosa distinta, distinta a todo lo que pasaba, ¿no? Y sentí yo cada vez que estaba cerca de ellos, sentí que había posibilidades, que la cultura podía modificar, mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso siento que me marcó, Muy bien. Vos, sí. Y eh, bueno, elegí escribir, yo elegí escribir y, eh, y bueno, como en algún momento hemos charlado, siento que de alguna manera igual la escritura, eh, la escritura me salvó de un montón de cosas. Eh, y me sirvió en su momento para generar perspectiva de las cosas que me pasaban, de mi mundo interno. Eh, la poesía como lenguaje eh, camina más por cerca de los sueños que la del habla cotidiana, ¿no? Y, y a veces la mente de uno es ese tipo, habla ese idioma de símbolos, de, mm, de imágenes. Y bueno, a través de la poesía pude sacar esas imágenes y tratar de entenderlas, ¿no? Eh, y que también lo disfruté de eso, del lenguaje, disfruté de las búsquedas también. Tuve ujú. muchos maestros, eh, gente que me conoce y gente que no me conoce, o sea, hay cosas que he leído que me han nutrido. Eh, a veces la música, ¿no? También eh, experiencias de conocer otras experiencias, todo eso suma, me parece, Muy bien, sí. a un presente. Y sabes, Sí, al principio dijiste que vos sos de un lugar, Comodoro Rivadavia, ¿verdad? Que está en la Patagonia Argentina, al sur, del lado del mar, que es una zona desértica. Y bueno, sí, nosotros nos conocemos porque nuestras dos familias
eran vecinas cuando éramos chicos y por unos años fuimos vecinos. Sí. Y esa es la conexión que tenemos originalmente. Pero después, de todas formas, la ciudad nos conectó otra vez, porque estamos los dos en un tema parecido. Ahora, el punto es que, como yo conozco la ciudad, yo nací ahí también, ¿verdad? Y la llevo conmigo a la ciudad. Yo sé que esa Mm, ciudad y este barrio de donde somos tiene algunos peligros, tiene algunas tentaciones. Es muy fácil para los chicos de nuestro barrio no ir por el lado de la cultura, no ir por el lado de los libros. Creo que si empezamos a mirar estadísticamente a nuestros vecinos, 9 de cada 10, 8 de cada 10, no sé cuál sería el número, no iban hacia el lado de la cultura, iban hacia lugares más, ¿cómo llamarlos? Menos atractivos. sórdidos, quizá. Sí, 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 sí. Em, los proyectos de vida en el tiempo que crecimos nosotros acá, eh, más cerca de los 80, ¿no? Los proyectos de vida pasaban por quizá por la fama de ser el más violento, por ser el ladrón, ¿no? Por ser era un barrio marginal en ese tiempo. Y no sé si te acordás, pero tenía a 3 cuadras, o sea, a 100 metros, teníamos el Campo Virgen, Claro, sí, sí, sí. que era Sí, uno de nuestros lugares de juego. claro, teníamos muy cerquita el La cerro. ciudad terminaba no muy lejos terminó. Sí, sí, estábamos en la Sí, periferia de la ciudad en ese momento. sí, Hoy cuando miramos el mapa, no, está casi en el centro geográfico, está, ¿verdad? casi la Pero, mitad. pero en ese momento era muy periférico y yo recuerdo que mi madre me decía que prefería que yo me quedara en casa dibujando, escribiendo, leyendo, porque afuera era medio peligroso. Y siempre me quedó Sí, esa idea, ¿verdad? Entonces yo recuerdo el caso de ustedes, de tu familia, que eran como un polo de cultura ahí, como una isla de cultura en el barrio. sí. Sí, la verdad que sí, eso. Bueno, yo crecí en el medio de eso, ¿no? Y en algún momento tuve ofertas, como todo el mundo, ¿no? Y uno hace elecciones finalmente. Y bueno, seguimos vivos, seguimos pulsando vida, seguimos intentando que la cultura sea eso, un motor de vida y de mejorar la calidad de vida de la gente, ¿sí? Yo creo Sí, que eso es lo que rescato de haber nacido donde nací, ¿no? Eh, y conozco el mundo así también, ¿no? Quizá mis textos, gran parte de mis textos pasaron por eso también, ¿no? Hoy, hoy le hablo al paisaje y le hablo a esa infancia también, le hablo a ese tiempo eh, y, y entiendo que el poder de la poesía, ¿no? En su atemporalidad, también eh, elegí también eso, vivir así, ¿no? Un poco, ya no como una añoranza del pasado, porque el pasado ya pasó, ¿no? Pero aprendí a ser quien soy hoy por ese pasado. Entonces, cuando escribo, a veces me posiciono ahí, ¿no? Y a mm, veces entiendo más lo que pasa ahora por todo ese bagaje, ¿no? claro, El claro, paisaje que hay adentro. Sí. claro. Y hablando de tu etapa de escritor, cuando vos escribís, ¿tenés alguna rutina para escribir? Por lo general son dos cosas. Una es la urgencia, que es decir, que necesito escribir, cuando siento que necesito escribir. Y después la otra es la disciplina, o sea, escribir porque tengo que escribir, ¿no? Eh, es distinta la urgencia a la disciplina, me parece. No tengo un día, sino que de repente me asalta la escritura.
Qué bueno esa palabra. Te toma por asalto. Y a veces, sí, bueno. Em, ahora último, tuve una experiencia distinta en relación a mis textos, que una amiga hizo música, uno de mis poemas, lo pasó a lenguaje musical, hizo una canción y después volvió a pedirme otra poesía, si podía hacer otra poesía. Yo no necesitaba mi permiso, pero bueno, igual me lo Ujú. pidió. Y bueno, y después de eso, cada vez, ¿no? Cada vez que presentaba una de estas canciones, que eran poesías mías reversionadas, digamos, me invitaba y bueno, y yo iba a leer, hacíamos un eventito lindo en un espacio que se llama el Patio de Gladys, acá en Comodoro Rivadavia. Y, y dice, bueno, ¿sabes qué estuvimos hablando? Son un dúo ellos, Ujú. Gladys Peregrino y Ezequiel Barone, que es músico de jazz acá de Comodoro igual. Y, y me dice que habían pensado entre ambos que estaría bueno hacer una serie de canciones. Ujú. Y me copiaron eso a escribir para que ellos lo hagan música. Así que bueno, Genial, es una experiencia nueva. genial, genial, porque Y vos ves tu trabajo dicho en otro idioma por otras personas. sí, 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 sí. Sí, yo admiro a toda la gente que hace arte, ¿no? A los plásticos, los músicos, ¿no? Cosas que yo no puedo hacer o que no intento hacer tampoco, ¿no? Porque lleva una expertise, a veces una búsqueda o un idioma que es parecido a lo que hago yo, pero no es lo mismo. Así que admiro profundamente sus producciones. Claro, claro. Y por eso mismo, siempre que trato de hacer algo que siempre gratuito, lo que hago son actividades abiertas y gratuitas. Y siempre intento que haya alguno de ellos, ¿no? Invitarlos a participar, ¿no? Eh, ya si son músicos, intento que igual que consigan algo para vivir, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Claro, sí, sí, colaborar también. Sí, 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 sí. claro. La gente en general colabora, eh, pero bueno, igual hay como que hacer esa vuelta, igual como Sí, de sí, sí. repente el monetizar la producción Sí, cultural. sí, sí, Es difícil, pero porque nosotros vemos, especialmente creo que en mi entorno, probablemente en el tuyo también, son más o menos parecidos, mucha gente que trabaja en la cultura tiene que solventar esa vida con un trabajo más mundano, ¿verdad? sí, Arreglando cosas, trabajando de 9 a 5 algo, ¿verdad? Entonces, que la cultura, que tu trabajo, que tu arte te reditúe al menos un poco de dinero es una satisfacción extra que uno tiene. sí, sí, seguro. Bueno, en el caso de Gladys, ella fue una de las primeras que como que puso ese ritmo también, ¿no? Porque el espacio es un espacio que coordina ella y bueno, y con una pequeña entrada la gente va y colabora, ¿no? Tiene un pequeño buffet, qué sé yo. Ah, genial. Eh, y lo que se genera ahí, con eso ayuda a la gente que armó el evento. ¿Viste? Perfecto, Fantástico, perfecto. Claro, claro. fantástico. Muy bien. Y decime, Héctor, Además, el valor, a veces no es tanto el dinero, sino la parte, lo que es lo simbólico sí, de eso, ¿no? Que dice que con qué se gana el dinero con el tiempo de tu vida, decía uno, ¿no? sí, eso lo dijo el expresidente Mujica. Sí, Exactamente, sí. eso es lo que vale tu dinero, es lo que vale el tiempo de tu vida, que tuviste que meter para hacerlo. Y a veces eso, ¿no? Sí. Y decime, Héctor, cuando vos escribís, ¿sos muy autocrítico? ¿Sos de respetar la inspiración? ¿O después
agarrás el hacha y empezás a darte a tu trabajo. ¿Cómo sos con tu propio trabajo? Entre el momento de la creación y cuando decís ya está. Y eso según lo que sea. Hay algunos textos sí, es inevitable la corrección. Hoy por, es distinto, por ejemplo, escribir en papel que escribir en digital. En digital te permite, por ejemplo, cortar, pegar, ¿viste? Sí, 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 sí. Cortar, cortar y poner en otra hoja y, ¿viste? Y olvidarte. Tengo un amigo, Cristian Pellieteri, que él dice que tiene una cantera, dice. Entonces escribe cosas, Una ¿viste? cantera. Escribe cosas cuando hay algo que no cierra, que no está, lo agarra y lo deja en la cantera, Mirá ¿no? qué bueno. Y después en algún momento cuando se ve que está corto, que ya no encuentra, entonces va a la cantera y revuelve, hasta que Qué encuentra bueno. algo que puede servirle, sí, Está buena como como idea. recurso. Sí, sí, bueno, como recurso Sí. creativo. Sí. Este, y bueno, en general, cuando es narrativa, parto de una idea central y después lo básico, ¿no? Que es el texto tiene que ser creíble. Es como cuando se juntaba la vecina acá en la casa y le contaba lo que pasó, lo que vio. Ujú. O sea, tiene que ser creíble, no le va a ir con mentira porque se iban a dar cuenta enseguida. Por ahí podría ser mentira. Podría ser mentira, vas a saber. Pero el tema es que la forma en que se cuenta tiene que ser convincente. Te tiene que Entonces, el engañar bien. texto, sí, para mí es como el truco, ¿no? Ujú. Como jugar al truco. Creo que sí, el texto narrativo tiene que tener eso. Tiene que ser convincente y tiene que cerrar en ese sentido. Eh, y en cuanto a la poesía, bueno, la poesía de mi mimosa, no sé, para mí, como te digo, coordino un taller de escritura acá en Comodoro, que es gratuito igual, es abierto, es para adolescentes y adultos, y a veces escribimos poesía, y siempre llega alguien y pregunta, ¿esto está bien? ¿Qué le voy a decir yo? O sea, sobre su texto. Yo le puedo dar un bosquejo de algo, de una idea, pero el texto es personal, o sea. Claro, eh, él solamente puede saber si está eh, bien. para uno. Y además está atravesado por eso. Dices, bueno, hay gente que le gusta escribir en rima, ponele. Ujú. Escribe en rima. Yo casi que no uso la rima. Por ahí sí uso ritmo, pero no tanto rima. Y, y claro, y llega un momento que a mí me satura las rimas, ¿viste? Ujú. Si son versos cortos, me termina saturando. Pero soy buen oyente, sí. Ok. Y en el taller ejercitamos eso también, la tolerancia y el oído. Al sistema de como hacía nuestro antiguo, que hablaba uno y todos los demás escuchaban. Terminaba de hablar y hablaba el otro, y así, hasta que se Que, terminaba la ronda. que el mate es genial para eso, ¿verdad? El Sí, mate te también. obliga a callarte un rato y escuchar al otro. Y claro, porque eso es algo que yo alguna vez leí o escuché sobre el mate, y tenía razón. Cuando vos estás solo, te ayuda a pensar, y cuando estás en compañía, te obliga a escuchar al otro, ni te tomás. Sí. Y bueno, ahí cuando se encara la poesía, eh, me gusta eso, me gusta mucho porque un poco se le ve las costillas a la gente, ¿viste? Un poco se le ve un poco, porque, ¿qué pasa? En general, la sociedad en la que vivimos nos impone máscaras, nos impone Claro. formas de hacer, formas de decir, qué sé yo, forma de actuar, que eso sí, que eso no, ¿no? Y, y cuando se genera un espacio donde vos entendés que podés ser vos mismo y te empezás a soltar,
¿viste? Ahí aparece esa genialidad y esa cosa genuina, ¿viste? Por eso también que de repente el grupo se mantiene, me parece. ¿Y cuántas personas son, Eh, más o menos? y ahora andamos entre 8 12, sí. Buen número. A veces más, poquito menos. Buen número porque es suficiente como para que haya pluralidad, pero no tanto como para que sea incontrolable. Mm. Sí, incontrolable no está mal tampoco, ¿no? Es verdad, es Mientras verdad. haya mate, mientras haya mate, de repente, y bueno, hay un acuerdo colectivo, ¿no? De respeto y de esto de repente del sistema de esto, de escuchar y cuando el otro termina de hablar uno, ¿sí? Si hace falta. Claro. Y decime, vos cuando escribís, ¿pensás en el que va a leer Sí. o pensás en vos? ¿O sos vos tu juez y todo? Cuando es el caso de la narrativa, siempre en narrativa y poesía, en verdad, más la poesía de este último tiempo, siempre las pienso para ser Ujú. leída en voz alta. Ah, ok, ok, entiendo. Em, Porque por ahí el recurso de la lectura está bueno. No digo que no está bueno, pero me parece que la literatura termina llegando más cerca de la performática, más cerca de esto de hacer el paso del papel a la voz, ¿no? Y ahí hay una magia, ahí hay una energía, me parece, que yo la propongo, yo siempre la promuevo. Eh, Me parece que el texto tiene que ser creíble y tiene que estar apuntado en algún momento a poder leerlo, poder sentarse con otro y poder leerlo. Ahí está vivo. Y la poesía, bueno, como te digo, si viene de la urgencia, tiene que ver con una demanda o tiene que ver con una necesidad que tengo de decir algo. Entonces siempre es para leerlo. Genial, genial. Siempre para. Está muy bien. ¿Sabés que en la época de los griegos, la época clásica de los griegos, ¿te acordás de Platón, Aristóteles, Sócrates? El primero de ellos decía que la única forma de poder enseñar es que el alumno tenga a su maestro al lado y que anotar Mm, cosas en papeles es una trampa barata. Porque si uno después lee esos papeles y si tiene una pregunta, el papel no te va a contestar. Entonces él decía que, en cierto lado tiene razón, que el maestro te contesta, el papel no. Y esa era la forma en que se pensaba en esa época. Los grandes pensadores de la época pensaban así. Y después apareció este Aristóteles, que cambió la historia y empezó a escribir. Y el libro empezó a tener otra mirada. La gente lo miraba de otra forma, como, oh, no es una trampa sucia, no es un machete en la prueba. Porque esa era la visión que se tenía antes, ¿verdad? Y después, con la época de Gutenberg, ¿verdad? En el siglo XV, cuando comienza a fabricar la imprenta, tipos móviles, Comprendo. y los libros comienzan a ser un poco más asequibles, cambia la historia también otra vez. Porque antes, ¿quién podía comprar un libro? Los millonarios. Comprar un libro en esa época era como comprar un Lamborghini o una Ferrari. ¿Quién puede comprar eso? O sea, yo no puedo. Obviamente, y toda la vida no voy a poder. Pero libros tengo, 100 libros puedo tener y no soy rico. Entonces cambió las leyes de la comunicación. Que Borges decía que un poquito eso estaba mal porque se escribe demasiado, dice. Antes permitía que solamente los buenos llegaran, ahora dice cualquiera llega a publicar. Que también son visiones, ¿verdad? Son visiones de esta misma situación. Pero yo creo, como vos has estado dejándome entender, que todas las voces tienen algo para decir. Entonces, no es solamente Sócrates, Platón y Aristóteles lo que deberían decir algo. La vecina también puede tener algo para decir interesante y que nos puede ayudar. Entonces, eso tiene también un valor
y que las tecnologías de hoy, Internet, esto que estamos haciendo, nos permite hacer eso. Entonces creo que también depende de cómo nosotros vemos al otro. ¿Con qué ojos? ¿Lo juzgamos, no lo juzgamos o lo escuchamos? Y lo que vos me estás diciendo me hace sentir eso. Que en tu lugar Mm. de trabajo no juzgas al otro. A ver qué tan buen escritor es, sino qué está diciendo, qué tiene para decir. Sí. em, a veces, para mí, el texto de repente, el compartir el texto, también es una ventana a un mundo que está al lado tuyo que vos no ves, porque a través del ojo de esa persona que tiene que ver con su historia, que tiene que ver con cómo está en ese momento también, el mundo puede ser otro también. Sí. Entonces, nos permite, para mí me sigue asombrando siempre. Me sigue asombrando, por ejemplo, cuando, no sé, cuando escucho una canción de amor nueva, digo, ¿cuántas cosas se escribieron sobre el amor? ¿Cuántas se seguirán escribiendo, no? Y te sigue Pero vos sorprendiendo a veces. te- te conmovés con algunas cosas, eh, quizá triviales, o sea, no sé, eh, explorar el haiku, por ejemplo, ¿no? Tratar de capturar el instante, ¿no? Y hacerlo de una manera bella, ¿no? Buscar esa chispa, ¿no? Eh, tratar de decir lo efímero, ¿no? Eso. Y a veces lo efímero es mi vecina que me cuenta eh, cómo hizo torta frita y qué le pasó cuando estaba haciendo torta frita, ¿viste? En su casa, ¿viste? ¿Cómo estaba haciendo torta frita? Sí, hizo torta frita por esta razón, ¿no? Me faltó tal ingrediente, entonces le tuve que poner polenta, qué sé yo, ¿viste? Y es un mundo nuevo que se abre, es un mundo nuevo y la gente se empieza a animar también, porque me ha pasado, por ejemplo, con gente que está muy formada, por ejemplo, ¿no? Muy formada, licenciados, ¿no? Incluso profe de lengua y literatura, que nunca escribieron nada, Ujú. nunca pudieron escribir nada porque son sus más terribles verdugos, ni siquiera jueces, son sus propios verdugos. Y entonces, em, me parece fantástico que generar un espacio en donde se permitan eso, se permitan tropezar, se permitan probar otras cosas, ¿viste? ¿Sabes? Esto lo que me estás recordando es sobre eso del instante, eso de haiku, que yo no lo sabía, de Mm, valorar el instante, que a veces uno puede menospreciarlo diciendo, ah, esto es simplemente una conversación. No, pero pará. ¿Sabes? Hay mm, un señor que trabaja en el Museo Británico, que son uno de los grandes saqueadores del mundo, por cierto, pero bueno. Y este señor se llama Finkel. Finkel es un viejito que es un aparato, una barra blanca así, y él se la pasa todo el tiempo en los anaqueles de los sótanos que tienen probablemente miles de artefactos del mundo que van y se los venden. Dice, mire, tengo esta pequeña tablilla de arcilla de Sumeria de hace 7000 años. ¿La quiere comprar? Por 200 libras se lo vendo. Dice, ok. Y así la gente va, le ofrecen cosas y tiene una colección increíble, de orígenes dudosos, ¿verdad? Pero bueno, quiero decir cómo llegaron ahí. claro. Pero el punto es que entre esas tablillas hay algunas que son pavadas de la época. Por ejemplo, Mm, yo estoy acá en casa y me pongo a escribir sobre las cosas que estuve viendo en Instagram hace 15 minutos. Y eso, más pavada que eso, no creo que haya, ¿verdad? Hoy, ahora. Pero esas personas que escribieron estas tablillas con escritura cuneiforme, escribieron esas pavadas hace 6000 años, 7000 años,
y hoy son un tesoro invaluable porque son instantes de ese momento que hoy ya no existe. Y una de esas tablillas que él estaba leyendo, porque al azar tomaba cualquiera y empezaba a traducir, era un juego. Él decía, esto es un juego y describe que tiene un tablero y que tiene como unos dados de forma de pirámides y unas fichas. Y él estaba leyendo y en un momento le hizo clic algo y dijo, un momento, yo cuando era chico y venía al Museo Británico vi un tablero en una sala. Tiró todo y se fue a buscar esa sala. Buscó y encontró en una sala un tablero de Sumeria de más de 5.000 años que tenía unos dados con forma de pirámides y unas fichas. Y dijo, esto es eureka más grande de mi La vida. puta del juego. Trajo las tablillas y empezó a leer y dijo, es este el juego. Ellos tenían ese tablero ahí durante 100 años y no sabían qué se hacía con eso. Y él encontró la tablilla que eran las reglas para ese juego. Se le llama ahora el juego real de Ur, The Royal Game of Ur, y yo lo fabriqué en casa y con las reglas que él dijo, lo empecé a jugar con mi esposa, con mis amigos, y está bueno, te envicias enseguida. Y entonces, el punto es que nadie había escrito las reglas de ese juego porque todos lo conocían. Imagínate que vos te pongas a escribir las reglas de cómo se juega la pelota. ¿Para qué si todos sabemos? Que lleva un arquero, 11 jugadores, bla, 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 bla. Nadie lo va a hacer porque ya sabemos. Ellos pensaban lo mismo, pero alguien estaba paviando escribiendo las reglas del juego. Entonces, creo que hay un valor en eso de lo superfluo, de lo momentáneo, que por ahí no lo vemos, se nos escapa, porque está ahora, lo tenemos muy presente. Pero dentro de unas generaciones, quién sabe si eso no es un tesoro. Así es. ¿Existe el tiempo? Esa sería para otro día. Si o somos nosotros los que viajamos. Quizás ya está todo escrito, no sabemos, eso es una cosa que no sabemos. Es posible que ya esté todo hecho ahí y nosotros pasamos por lo arriba caminando y creemos encontrar cosas. Decime, en tu historial de lecturas, ¿vos tenés Sí. algún autor así que sea como un faro en tu forma de expresarte? Em, la verdad que, bueno, de chico, para mí fue el motor para aprender a leer fue la historieta, ¿no? Ujú. Nosotros vivimos un tiempo en que la historieta era la reina del pasatiempo, digamos, de los Nippur, adolescentes. Sí, D'Artagnan. ni Pago, sí, el Cabo Sabino, ¿no? Eh, no llegamos al cómic porque eso no, eso fue posterior, por lo menos para mí, y al manga, ¿no? Ahora. Mm. Pero las historias que asociada a la viñeta, ¿no? A un espacio tan chico, a lograr una síntesis, ¿no? Eso fue como muy importante. Así que para mí, eh, quizá esos fueron lo primero que me llamó, ¿no? Después, la ciencia ficción, ¿no? Mm. Eh, Julio Verne. Después, bueno, que conocer a Carl Sagan en la televisión, que daban la serie Cosmos, que hablaba sobre el Mm. espacio. Claro. Y entonces para ahí llegué al espacio, llegué a Isaac Asimov, ¿no? Eh, tantos autores que nada, mostraban otros mundos, ¿no? Otras Y, cosas. y con Y respecto a la poesía, ¿cómo llegas a la poesía? la poesía para mí fue escuchar a mis vecinos
¿no? En estos espacios itinerantes de cultura que se llamaba Arte Popular en los Barrios. Eh, y bueno, ahí después de eso llegar a Pessoa, bueno, igual los clásicos, ¿no? Los clásicos que nos daban en la escuela, ¿no? Becker, ¿no? Ujú. Eh, me acuerdo, uno que me movilizó mucho fue este hombre uruguayo, Soy que en que... todos los postes, todos los pósters que habían como láminas así grandes, láminas de cartón con un paisaje y tenían un poema de Benedetti. Ah, Benedetti, ok. Sí, tenían poemas de Benedetti. Y eso igual me impactaba. Quizá tiene que ver igual asociado con la imagen con el texto, ¿no? Como la historieta. Sí, y además que él colaboró con Serrat. Serrat, Mm, las canciones que yo más conozco y más me gustan de Serrat son todas con poesía de Benedetti. bueno. Sí, creo que eso, pues soy un poco hijo de eso, de, mm, de la cultura y la imagen, quizás. La imagen a través del texto y la imagen, bueno, después, ¿no? La Claro, sí. televisión. Sí, claro, la televisión, el cine nos influye muchísimo. ¿Sabes? Las primeras cosas que Mm, escribí en la época de la secundaria, una profesora me dijo, tus textos parece que estoy viendo una película, y son muy visuales. sí, Y yo dije, ciudad claro, cinematográfica. claro, claro, es que venimos mucho con influencia de la pantalla, ¿verdad? Sí, por eso digo, me parece que la imagen para nosotros ha sido quizá la música para nuestros padres. Claro. Eh, bueno, acá en la casa ese igual era un tema loco porque Allende escuchaba boleros, escuchaba tangos, Ujú. mi madre escuchaba música electrónica, Jean-Michel ¿En Jarre, serio tu mamá? ¿Charré? y ¡Wow! ¡Qué música genia! instrumental, así, Richard Clayerman, qué sé yo, ¿viste? Pianistas, trompetistas. Eh, Mi hermana estaba por el pop, que era la vanguardia, ¿no? Mi hermano estaba con todo lo que era la nueva ola chilena, todos los golpes, los moros, los garos, todo eso que sufrían y sufrían, ¿no? Ujú. Que eran todos eh, los rezagos de la música beat. Y, y claro, entonces ellos tuvieron más ese lenguaje, me parece, que nosotros. Sí, ¿sabes? Cuando yo Un vivía, día, sí, perdón, cuando yo vivía allá en el barrio todavía, pues yo me fui a los 7 años, me acuerdo que estaba de hace un ratito fue eso, estaba de moda ABBA. sí. ABBA estaba, Mi prima tenía todo eso, toda esa música disco igual. Sí, me acuerdo. sí, los Bee Gees. En esa época me fui del Sí. barrio. Bueno, no sé si alguna vez me fui del barrio. Como yo te decía la otra Ujú. vez, yo sigo en Comodoro. Estoy viviendo ahora muy lejos, pero mi mente está en Comodoro y soy de Comodoro. Soy comodorense, por donde ande, no Ah. importa dónde ande. Y toda la vida lo voy a hacer. Para bien y para mal, ¿verdad? Porque no todo es lindo en Comodoro. No, vale. Sí, creo que eh, igual la ciudad nos marca a todos, ¿no? Nos deja ahí eso. Eh, una vez, te cuento, estaba estudiando bibliotecología y, y estaba en un lugar cerrado, una casona vieja en La Plata, en Buenos Aires. Estaba estudiando bibliotecología en ese tiempo. Estábamos esperando para las mesas de examen, ¿viste? Y de repente un pibe agarra un cigarrillo, ¿viste? Un cigarrillo, poner que sea ¿no? Ujú. Hace así,
y puso la campera y lo encendió adentro, pero no había viento, no había nada. Y digo, Claro, ese es de Comodoro. claro, claro, claro. Yo creo que hay cosas, porque bueno, usaba el abrigo para Para hacerle reparo hacerse, del viento, claro. para Claro, que no vos se le apague el cuando me contabas, yo decía, pero claro, por supuesto, así se hace. Pero no, en La Plata no hay así se viento. hace. Qué viento, por favor. Sí, igual Y cuando estuve viviendo en Rosario, salíamos a la 10 de la mañana con mis amigos y yo me iba con la campera debajo del brazo, porque a la noche va a hacer frío. Y ellos me decían, ¿qué haces con la campera? Me dice, hay 30 grados. Digo, sí, ahora, pero a la noche, ¿cómo va a estar? Iban a haber 29 a la noche, me dice. ¿sabés? Le digo, no, ¿qué sabes vos? Y a la noche, sí, 29 grados había. Y la segunda, el tercero, ya después de una semana no la llevé más la campera. Claro. Si vos salís acá preparado porque es una pirinola, es Sí, un. no sabes, empieza verano, en la noche tenés invierno, pasa, todas las estaciones pasan por el día. Y me parece que esas cosas sí se nos quedan, sí. Y decime, vos cuando escribís, ¿tenés temas recurrentes? Sí, sí, yo creo que sí. En un tiempo fue la cuestión de mi identidad. Yo soy mapuche, entonces en- iba por ahí, por, por reclamar, ¿viste? Reclamar ¿por qué no me dejaron ser o por qué me tocó esto? ¿Por qué me tocó ser indio en una urbe, ¿no? Ujú. Eh, entonces parte de eso, ¿no? Después, eh, que hay gente que se desentiende de sus orígenes, entonces eso me molestaba un tiempo, ahora ya lo pasé eso, ¿no? Pero en su momento me molestaba muchísimo y, y escribí sobre eso. Después, bueno, eh, en mi mundo interno, sí, como te decía, me ha servido escribir para tratar de entenderme en el ahora y en la vida, digamos. Eh, Me sirvió escribir para tratar de entender qué me pasaba. No inmediatamente, ¿no? Pero sí, sí. Ok. Me sirvió también escribir cosas muy dolorosas que me han pasado, por ejemplo, y al leerlas en voz alta, cada vez que la he compartido en algún lugar, cada vez perdían esa, ese poder que tenían sobre mí, esa cosa mala El que yo trauma. sentía cada vez que volvía ahí, a ese espacio, a ese momento, a esa memoria emotiva, ¿no? A ese poder que tenía esa memoria emotiva. Cada vez que lo leía y que lo compartí, me iba sanando. Y hoy muchos textos que se me hacían muy difíciles leerlos, hoy los puedo leer porque tiene esa posibilidad, ¿no? No sé si el ritual, no sé si ese también esto, ¿no? Del acto de sacar, ¿no? Como sea de adentro, ¿no? A través del texto en este caso, ¿no? Sacarlo de adentro y examinarlo hasta que se pulverice. Genial. Claro, es un poquito lo que hacen los psicoanalistas, ¿verdad? Hacen que uno encuentre esa, como tengo un amigo que dice, esa basura que tenemos ahí, sacarla, mirarla, decir, esta es mi basura, y ya después no es tan basura, ya no es tan fuerte, cada vez tiene menos poder, Mm, especialmente cuando sabes qué es esa, porque a veces no la queremos ni mirar, sabemos que está ahí, pero miramos por otro lado, ¿verdad? sí, bueno, yo he necesitado en algún momento eso, he necesitado hacer como la experiencia del desollinador, subirse al techo a limpiar la chimenea, o sea, meter el hisopo y sacar lo peor de lo peor.
y para que la chimenea funcione y que Mm, la casa siga viva. claro. Eh, sí, no sé cuánto masoquismo hubo en eso, pero, pero me ha pasado, sí. Es Me ha difícil pasado saber. y lo necesité. Siento que, o sea, las cosas que hice fue porque las necesité hacerla también, ¿no? Y la escritura me sirvió para eso. Me sirvió para exorcizar todas esas cosas, Y sabes por que, decirlo de alguna manera. sabes que eso que estás diciendo, lo Mm, maravilloso que tiene el arte, en este caso la literatura, la poesía, es que no solamente te limpia a vos, también va a limpiar a alguien que lo va a leer después. Le va a ayudar a otra mm. persona también. Que va a decir, ah, yo no Sí. era el único que le pasaba eso. A él también le pasó. Bueno, eso igual me parece importante del texto sobre la poesía, ¿no? Me parece que cuando alguien escribe, tiene que el otro tiene que ver tu mundo, pero también tiene que tener parte de eso, de esa visión también, Sí, ¿no? Para que conecte. sí, sí. Eh, Tiene que haber por algo. ejemplo, uno puede escribir algo totalmente abstracto y ponerle que sea técnicamente perfecto, ponele, ¿viste? Pero si uno como ve a nadie, me parece que solamente son letras, Es ¿no? un texto de Que matemática. podría ser una IA capaz lo podría hacer, Mm, ¿viste? Me parece que la poesía y el arte en general tiene que ser para conmover, o que te cause repulsión, o que te algo, haga amarlo, o algo. ¿viste? Mm, O que te deje esa inquietud, ¿no? Si sobre qué estaba hablando esta persona, ¿no? Si te deja una pregunta, si te deja ahí algo para seguir masticando, me parece que eso es lo más valioso, lo más valioso, ¿sí? excelente. Héctor, decime, ¿vos tendrás por ahí algo que puedas leer? No sé si Sí, estás preparado, si necesitas anteojos. bueno. Voy a leer un texto que tiene que ver con el lugar donde trabajo Ok, actualmente. Se llama Notas susurradas por el frío. El frío es una antigua navaja que reaparece cada tanto. Con saña se cobra el olvido y el desamparo al que la someten. Una venganza salvaje y sin cuartel que tatúa y cercena la belleza del amanecer del primer aire que viene a nutrir la vida, trepando desde la punta de la nariz hasta el centro del pecho. No le guardo rencor, él solo ve lo que pasa desde sus sentimientos. Sordo, no intuye, no pregunta, no sabe que nunca lo olvidamos. A veces las lenguas son frío, navaja sorda, helado de desconocimiento. Tengo tatuajes en el cuerpo, no de los que se ven a simple vista. Unos pocos son de este frío que insiste en retintarlos, otros son más profundos, más de la piel para adentro. Todos son míos. Y después voy a leer una narrativa corta. ok, bien. Creo que todos pasamos por una etapa de escribir mucho, muy largo, Ujú. después encontrando eh, el equilibrio o nada, eso, la economía de las palabras. Está bueno igual
eso de que el que lee termine de completar el texto, ¿no? No darle todo masticado, sino... Claro, claro. Bueno, este no tiene título. A veces me haces acordar cuando me mandaban a comprar y se me volaba la plata. Corría y corría los billetes hasta que me daba cuenta o justificaba que a alguien le debería hacer más falta que a mí y los dejaba ir. Mientras volvía a casa a enfrentar mi situación, retornaba el viejo dilema. ¿Cuánto había que apretar algo para que no se vuele y cuánto para no hacerle demasiado daño y que todavía sirva? Y a alguien le debe hacer más falta que a mí, aunque me cueste. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Sí, ese lo había escuchado y me dejó pensando ese último. Mm, ¿Qué tanto hay que apretar las cosas que queremos? sí, eso, viste que es como cuando te toca ser papá de repente. Uno no hay escuela de papá. Uno intenta hacer lo mejor que puede, ¿no? Entonces, sí, eh, uno ve o ha visto el padre de este, el padre de aquel, ¿no? Pero no es lo mismo imitar o copiar, sino que vos tenés que ser tu versión de papá, ¿no? Y cuando te equivocás y cuando la pegás, ¿no? Como quien dice, Cuando la pegás es un gol toda de esa... media cancha. Sí, eh, y nada, eso es la vida. ¿No? Me parece que hay eso, no sé si encontrar los medios, porque igual, no sé si me gusta tanto estar al medio, sino ¿Perdón, en soy qué más bien de sentido? los bordes. Ah, ok. Y ¿Centro de atención, decís? no en medio de la situación, sino que más ir para accionar o no accionar directamente, ¿no? Eso. Eh, sí. Y las relaciones, bueno, van a ser este tema para la eternidad, mientras siga habiendo personas. Por suerte, ¿no? Por suerte hay ciertos temas que no se agotan. Desde que ¿Verdad? sabemos de que existe la escritura, el tema del amor, la relación con los otros, la relación con papá, mamá, la muerte, ¿para qué estamos acá? Por suerte no sabemos. Podemos especular. Ja, así es. Y decime, Héctor, ¿vos ahora estás escribiendo? ¿Tenés algo en lo que estés trabajando? Bueno, estoy en eso, en la búsqueda de esas dos canciones para compartir con mis amigos músicos. Y después tengo algunas cosas que van como intermitentes. Hay un texto que no sé si va a ser un cuento largo, no sé si va a ser un cuento largo o una pequeña novela. Eh, Esos son como mis ¿Proyectos? grandes, sí, sí. Una en los que me estoy ocupando y el otro es mucho más esporádico que la poesía, o sea, no es que es más alta, sino que tiene que haber un disparador que me haga volver y, y como que no estoy tan apurado. Y bueno, y ahora igual lo que quiero hacer es, quiero hacer un compilado con mis textos de los dos libros que tengo, Desnudo y Olón, y sumar algunos textos más. Quiero hacer una edición digital. Eso. Bravo. Y va a estar acá. Mm, Acá la vamos a tener. sí, y Muy ahí. bien, muy bien. Y Sí, decime, hablando de eso, de tus libros presentes que ya existen y de los futuros, ¿qué pensás vos para cuando vos ya no estés, cuando yo ya no esté acá? ¿Qué querés que pase con tus libros? y me gustaría que algún poema sea dicho en alguna plaza, que alguien lo lea en algún lado. Eso es lo que me gustaría. Que sea de todos.
Sí, sí, sí. Sí, yo di- disfruto de eso, de repente de que, bueno, que sea un lenguaje común. Por ejemplo, yo quiero pensar que si leo un poeta africano, me puedo emocionar con lo que dice, por más que no entienda quizá eh, Su contexto. claro, si está hablando de una planta o de una verdura, digo. Pero si logro conectarme con esa idea y si me emociona, eso es lo que quisiera. Yo creo que hay un idioma universal que tiene que ver con la humanidad y para mí eso está en la poesía, ¿no? Está en la poesía. Así es. Muy bien. Y decime, para las personas que estén escuchándote, viéndote, y el que tenga ganas de empezar a escribir, el que está empezando a escribir y no está seguro, no está segura, ¿qué le dirías? Y que empiecen con cosas chiquitas, que empiecen con cosas chiquitas, que escriban papel, eso está bueno. No necesariamente uno va a ser un bestseller a la primera. No sé si ese es el objetivo, me parece que escribir tiene que pasar por eso porque igual eh, que no sea una máscara, sino que sea algo que quiere, que sea genuino, ¿no? Que sea una atención de uno mismo. Ujú. Después, bueno, si son textos viejos, como pasó con Desnudo, tengo textos ahí en mi primer libro de la adolescencia, que yo hoy soy otra persona. Entonces, leo esos textos y digo, ¿qué quiso poner este señor? Este Este chico. señorito, ¿de qué estaba hablando? Este Ajá. chico, porque ni siquiera sé que, eh, o sea, no, uno cambia, ¿no? Los textos quedan, uno va cambiando. Y bueno, si van a tomar textos muy viejos, traten de respetar a esa persona también, que ya no son. Genial. Y Muy bien eso. sean, es de alguna manera ser fieles a uno también, a uno mismo. Y aceptar que, bueno, todos los caminos empiezan con un primer paso, ¿no? Y hay que animarse a más, hay que tratar de disfrutar. Y si es poesía, hay poesía sobre todo. Incluso hay gente que le escribió poesía a las cebollas, Sí, de a las duda. papas. De duda le ¿Mm? escribía. Sí, sí, sí. A las papas le han escrito a los gatos. Si le gustan los gatos, busque poesía de gatos. Si le gusta los paisajes, busque cosas hoy tenemos la posibilidad de que las bibliotecas son casi instantáneas, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Es casi Y, milagroso eso. sí, y nada, eso. Anímense nomás. No, no pasa nada. Uno se ha equivocado un montón de veces. Uno se ha equivocado un montón de veces y acá estamos. Sí, sí, Acá sí. estamos. O sea, no pasa nada. O El que sea, no se equivoca es porque no hizo nada. eh, así es. Muy bien. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, esta que sea el primer encuentro que tenemos y que después, cuando ya tengas tu trabajo más avanzado, más tus talleres, podamos hablar otra vez. Dale, 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 dale. Buenísimo, Omar. Que estés bien y bueno, saluda a toda tu gente y ahí estamos. Muchas gracias. El barrio, la calle está un poco más lejos, pero seguimos en el mismo barrio. Sí, sí, estamos solamente a unos 10.000 kilómetros. O 20.000 kilómetros. Muchas gracias, Héctor.